Bien, hemos recuperado los 5 minutos pretendidos. Muchas gracias por la puntualidad. Iniciamos la segunda sesión de este Congreso, sesión general, que se titula Consenso para una Constitución, los padres de la Constitución de 1978. Es de todo punto inútil presentar a los dos personajes que comparecen en esta mesa conmigo, porque todos les conocéis. Aquí han venido, evidentemente, porque fueron lo que se viene denominando padres de la Constitución, los responsables de realizar y supervisar aquel texto que luego se convirtió en la Constitución de 1968. Pero a mí me gustaría destacar, de entre sus muchos títulos, honores y dedicaciones, me gustaría destacar una faceta de los dos, la de abogados. José Pedro, todavía en ejercicio de la abogacía, todavía no ha dejado de ejercer prácticamente, y nuestro querido Gregorio, porque yo creo que también ejerció la abogacía en un momento y ha estado siempre relacionado con los abogados. Puedo decir que tuve el honor y la suerte de conocerle. Él no se acuerda, seguro. Hace muchísimos años. Estábamos todavía en plena dictadura, corrían los años 72, 73, y los abogados jóvenes de Zaragoza teníamos un reducto en la denominada Cafetería Gora, a la que personajes como Carlos Camo, que en paz descanse, o Carlos Valla, nos traían a personajes representantes no solo de la cultura jurídica, sino también personajes que ya cantaban la libertad, que luego cantó José Antonio Labordeta. Y en aquella ocasión, pues yo era un jovencísimo abogado, que escasamente podía pagarse su café en aquella hora de la tarde, y fue la primera lección magistral que recibí de Gregorio. Por eso, y José Pedro, os doy las gracias en nombre de la abogacía española, nunca más honrado, y vamos a alternar un poco más la exposición que en la primera sesión. Hablará primero José Pedro. Cuando quieras, terminas provisionalmente tu intervención, Gregorio hará la suya y luego daremos otra ronda para contrastar opiniones. ¿De acuerdo? José Pedro, cuando quieras. Pues muchas gracias, señor presidente del Consejo General de la Abogacía Española. Muchas gracias, compañeras y compañeros del oficio, por vuestra asistencia y vuestra atención, espero. Yo traigo preparada una ponencia que une la Constitución del 12 con la del 78 en torno a ciertos temas, pero me veo aquí en este ambiente que casi requiere una oratoria catedralicia. Y bueno, trataré de acoplar para no desentonar del ambiente, pero defender la ponencia. Yo iba a empezar diciendo, y empiezo, que hace 201 años y un mes, y por eso quizás está aquí este Congreso, bajo el tronar del cañón, literalmente bajo el tronar del cañón, se reunía unas Cortes Generales del Reino que, después de hacer determinados juramentos, y estaban aquí en la isla de León, que entonces pertenecía al municipio de Cádiz, fueron las propias Cortes las que la segregaron como San Fernando, o sea que ello ocurrió en Cádiz, aprueban ese decreto que supone el cambio absoluto en España del antiguo régimen al nuevo régimen. El decreto primero de 24 de septiembre de 1810. En ese decreto, que da la vuelta por completo a lo que era el ordenamiento jurídico, político preexistente, se declara en primer lugar la soberanía nacional. Las Cortes deciden que en ellas reside la soberanía nacional. Las Cortes deciden que reconocen como rey a Fernando VII, es decir, se oponen por completo al reinado de José I.
y las Cortes acuerdan declarar nulos los actos por los que se transfirió la corona en Bayona entre Fernando VII y Carlos IV y luego a Napoleón Bonaparte, y dicen nulos de pleno derecho por faltar el consentimiento de la nación, dado que la nación no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Establecen desde ese momento la división de poderes, dividiendo el poder en ejecutivo, legislativo y judiciario, le llaman así en esta primera etapa. Confirma a todos los tribunales existentes por ahora, que ordena que sigan administrando justicia, confiere el poder ejecutivo con limitaciones a la regencia y asume el poder legislativo. Esas Cortes eran unicamerales y llegaron a ser unicamerales sin estos esfuerzos tremendos de la Revolución Francesa, del juego de la pelota, de si los tres estamentos o no, porque por razones que los historiadores no acaban de discernir, al final había preparado un decreto de convocatoria bicameral, pero lo único que se publicó fue el decreto de convocatoria unicameral. Y se encontraron con que realmente eran una sola Cámara y asumieron esta enorme tarea. ¿Por qué las Cortes, ya que hablamos de ellas, se reúnen en Cádiz? ¿Y qué influencia puede tener la ciudad de Cádiz? Pues para ello salto un poco y diré que hace también 200 años, menos unos meses, el 24 de diciembre de 1810, ya aquí en Cádiz, en la iglesia de San Felipe, que estaba fuera del tiro del cañón, de los cañones que estaban en Matagorda, los cañones franceses estaban, si salen ustedes por el lado del puerto y ven unas grúas muy grandes, que no se, está claro que están del otro lado de la bahía porque es muy estrecha, ahí estaban las baterías, las famosas Villantrois, los enormes morteros que desarrolló la artillería francesa para bombardear Cádiz. Y si van ustedes a Londres, ahora con la crisis, a lo mejor vamos todos menos, verán ahí un Villantrois regalado, uno de esos enormes morteros en el Parque de San Jaime, regalado por las Cortes al rey de Inglaterra. Sí, pero hace 200 años Agustín de Argüelles entrega un discurso preliminar al proyecto de Constitución que dice lo siguiente: la comisión encargada por las Cortes de extender un proyecto de Constitución para la nación española, llena de timidez y desconfianza, presenta a vuestra majestad el fruto de su trabajo. A las Cortes se las llama majestad siempre por los diputados, y la timidez y desconfianza viene a ser lo mismo que un tratadista, Burke, que habla de que hay que tener mano temblorosa al acometer el cambio de una Constitución, es decir, que hay que pensárselo bien, En un esfuerzo de consenso, que pongo en parangón al consenso del que luego hablaremos, para justificar que la aceptación de las ideas revolucionarias moderadas que hace esa Constitución vienen de la propia legislación y, por tanto, que el sector realista o tradicionalista o servilón, en la acepción peyorativa, pudiera sumarse, y algunos se sumaron, sigue diciendo: nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se haya consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española, sino que se mire como el nuevo método con que ha distribuido las materias, ordenándolas y clasificándolas, para que formasen un sistema de ley fundamental y constitutiva en el que estuviese contenido, con enlace, armonía y concordancia, cuanto tienen ya de dispuesto las leyes fundamentales de Aragón, de Navarra y de Castilla. Ese intento que luego desarrolla Martínez Marina de anclar los principios revolucionarios en la propia tradición. Intento consensual. Por seguir con el discurso preliminar, y porque son temas de gran actualidad, este discurso preliminar, que vale la pena leer, y es el único discurso preliminar que acompaña a una Constitución,
Respecto al gasto público y a la deuda pública, temas de mucha actualidad, afirma: una de las precauciones con que debe asegurarse la pureza en la inversión de los caudales públicos es, entonces lo dice, el menor abuso en esta parte acarrearía el desorden y confusión en que se ha visto sumergido el reino por espacio de tantos años. Ya están diciendo que el gasto público, que mucho cuidado. Y luego dice, y esto tiene aún más actualidad hoy: otra obligación no menos sagrada para la nación que las que quedan indicadas es el pago de la deuda pública reconocida. Siguen unos párrafos y luego propone, respecto a la deuda pública, su total separación e independencia de los fondos de tesorería general ha de estar asegurada con la inmediata protección de las Cortes, y los destinados al pago de la deuda nacional deben ser tan religiosamente respetados que se crean inaccesibles a la autoridad del rey, es decir, del Poder Ejecutivo, aun en los casos de mayor apuro. Están proponiendo los constituyentes de Cádiz exactamente las fórmulas que se están discutiendo hoy en Bruselas. Es decir, que cuidado con el gasto, que cuidado con la emisión de la deuda pública, que esta debe ser sagrada y que no se dedique la deuda pública a los gastos corrientes, lo cual dice que eran una gente bastante sabia. Pero entonces las dos preguntas: ¿por qué fue en Cádiz la Constitución? ¿Por qué fue en Cádiz este proceso? Y si influyó o no la ciudad de Cádiz en ello. El Cádiz al que vienen las Cortes es un Cádiz ocupado en 1596 por los ingleses y desde entonces poco a poco convertido en una fortaleza inexpugnable de la que quedan rastros claros, sobre todo si al salir van ustedes a puerta tierra y las ven por fuera, ¿no? Ese Cádiz, convertido en fortaleza inexpugnable, le ha sido otorgado por los Borbones el monopolio del comercio con América. Y eso lo convierte en una ciudad extraordinariamente rica, no solo extraordinariamente rica y próspera, porque tiene que venir todas las flotas de la carrera de Indias a Cádiz, descargar. En Cádiz están los cargadores de Indias, los comerciantes, está la Casa de Contratación, está el Real Consulado de Comercio, se instalan aquí los 5 gremios de corte, y esta es una ciudad enormemente próspera que atrae a una extraordinaria colonia extranjera. Según las guerras hay más de unos que de otros, pero aquí hay una extraordinaria colonia francesa, hay una extraordinaria colonia genovesa, italiana, hay gentes de Inglaterra, de Escocia, en los momentos que no estamos en guerra. Hay muchísimos comerciantes y casas de comercio del norte de Europa, los hanseáticos. Bol de Faber, el padre de Fernán Caballero, cuenta en sus memorias el ambiente de Cádiz. Y dice, incluso había una cierta tolerancia religiosa, porque yo me hice muy amigo del inquisidor. Y le llevábamos a una tertulia en casa, donde estábamos los hanseáticos, y bueno, hablábamos allí de cosas y tal, y vimos que el inquisidor podía ser un hombre tolerante. Dudo que esto pudiera ocurrir en otras partes de España en aquella época. De tal manera era próspera aquella ciudad que financió la guerra. Durante 3 años, la guerra de la independencia, la organización de las Cortes, el gobierno, está financiado por el comercio de Cádiz. Pero claro, el comercio de Cádiz hay un momento que se agota y se arruina. Y de esa ruina de Cádiz, de la pérdida del comercio con América, en la que Cádiz había perdido el monopolio por entonces, pero había seguido, lo que pasa cuando tienes un monopolio, lo haces bien, había seguido siendo realmente la metrópoli importante del comercio libre. Bueno, de manera que el que las Cortes fueran en Cádiz no fue causal, había que venirse a una fortaleza inexpugnable para salvarse de Napoleón, dueño del continente, y con las salinas y los fuertes lo era y lo fue, y había que vivir en Cádiz, tener el ambiente gaditano y, sobre todo, como muchos diputados no podían venir de América porque había los desórdenes que se decía entonces y no podían venir de otros puntos de España porque estaban ocupados, los diputados de muchos sitios fueron sustituidos, y eso tuvo una enorme influencia en la composición de las cámaras, por vecinos de sus distintas poblaciones, que se encontraron siempre en América y en España, vecinos de esas poblaciones conocidos que residían en Cádiz por razón de comercio. De manera que la aportación humana
de Cádiz a esas Cortes fue muy superior a la que demográficamente le correspondía. Y todo aquello estuvo rodeado de un cierto ambiente de grandeza, el tronar del cañón que llegaba y caía, la fiebre amarilla que asolaba a Cádiz, a pesar de lo cual los diputados en un momento determinado deciden abandonar San Fernando y creyendo que la fiebre amarilla está controlada, pues se vienen a Cádiz y caen muchos con la fiebre amarilla. Era una asamblea cuatricontinental, es decir, había diputados de América, había diputados de Europa, había diputados de Filipinas y había algún diputado que, si bien no representaba a Ceuta porque no era municipio entonces, hablaba de los problemas de las ciudades del norte de África. Todo eso le da a aquello una cierta grandeza histórica. ¿Y qué frutos tiene las Cortes de Cádiz en Cádiz? Pues la Constitución del 12, el primero de ellos. La Constitución, ahí pone algo de Ciudadanos, del 12 es la primera norma política que nos convierte, nos pasa de súbditos a ciudadanos. Y, en fin, tiene muchos preceptos, que no me voy a extender, pero aquí que estamos entre abogados, sí quiero citar los que tocan a la organización de la justicia, donde no tenía tabla de derechos porque los derechos los metió en el texto, ¿no? Los dedicó o los consagró allá donde hacía falta. Entonces, tiene una magnífica organización de la justicia, es el capítulo más largo de esta Constitución. Y leo, artículo 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales. Artículo 243. Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, abocar causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos. Cosas todas ellas que ocurrían con anterioridad. Las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes en todos los tribunales. Ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas. Los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. Y este detalle se aumenta al hablar de la administración de la justicia en lo criminal, donde hay 3 preceptos que, en cierto modo, están reproducidos de otras constituciones también en la actual. Artículo 287. Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho por el que merezca, según la ley, ser castigado con pena corporal. Y, asimismo, un mandamiento del juez por escrito que se notificará en el acto mismo de la prisión. El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre que no haya cosa que lo estorbe, para que le reciba declaración. Mas si esto no pudiere verificarse, se le conducirá a la cárcel en calidad de detenido y el juez le recibirá la declaración dentro de las 24 horas. También es un precepto que tenemos reproducido. Y por último, uno importantísimo, por último de los que voy a leer, porque si no podría leer más. Artículo 291. La declaración del arrestado será sin juramento, que a nadie ha de tomarse en materias criminales sobre hecho propio. Esto lo tenemos ahora mismo en nuestra Constitución y de aquí viene. Bueno, pues esta es la obra de los constituyentes. Y luego, esto ocurre durante una guerra, hay unos extraordinarios debates aquí en Cádiz, ya se ha decretado la libertad de prensa, la libertad de imprenta, y vienen periodistas ingleses, somos sus aliados en una guerra europea y quieren hablar mucho de lo bien que se está haciendo, el aliado español en sus reformas. Entonces esto tiene una enorme difusión en los periódicos ingleses, hay muchas estampas, y las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz se elaboran en medio de una enorme guerra de propaganda, como en toda guerra, y el hecho de que la llamemos la Pepa no es una casualidad. Se estaban terminando los debates de las Cortes cuando llegaba el día de San José, en el que el rey José, que como persona pudo haber sido un buen rey, lo que pasa es que venía de una usurpación, el rey José quiso celebrar aquí enfrente, en Matagorda, el día del Santo del Rey, tradición
de hacer festivo el Santo de Rey que venía de los Borbones. Se celebraban los días del Santo como se han celebrado la monarquía también de alguna manera. Entonces era San José y se montó una enorme parada militar, visible desde aquí, con 101 cañones que iban a dar 101 salvas y un montón de tropas que en un momento determinado iban a gritar viva el rey José. Yo supongo que pronunciarían algo así como viva el rey José o una cosa así, pero bueno, eso era la propaganda. Entonces, los constituyentes contrapropagandan. Y dicen, sí, pues frente al rey José vamos a promulgar ese día la Constitución. Y de ahí viene que promulgada el día de San José, por cierto, aquí en la plaza de San Juan de Dios, que está a un paso, se le llame por el ingenio popular la Pepa. Pero fue un acto inteligente de contrapropaganda, porque anuló por completo el efecto de la fiesta del rey José. Bueno, y esta Constitución adquiere, por tanto, con todo ese prestigio periodístico, el que podría contar más anécdotas, adquiere un enorme prestigio y se convierte, después de la Revolución Española de 1820, que la restablece, se convierte en el referente del liberalismo europeo. El liberalismo europeo había quedado derrotado y callado después de 1814 y al resurgir pues de la pléyade de constituciones que hubo antes de 1814, las francesas revolucionarias estaban teñidas de sangre y de guillotina y de terror y de jacobinismo y no eran el referente, no podían ser el referente político. Las constituciones napoleónicas otorgadas, incluida la de Bayona, eran constituciones que ocultaban una dictadura ilustrada, pero dictadura no podían ser el referente político. Y se encuentran con que hay una constitución, que es la de Cádiz, que está muy bien, que reproduce en cierto modo la de 1799, no del todo, y que es correcta políticamente, porque es una constitución que ha surgido pacíficamente, que ha surgido de un procedimiento que podemos llamar democrático, que ha surgido contra el tirano, porque para el 1820 Napoleón todavía era el tirano, que tiene una enorme propaganda o ha tenido en las gacetas de toda Europa y en los dibujos que se hacían en ellas, y que por tanto puede ser el modelo, el paradigma, y se convierte en él. Y esta Constitución es adoptada revolucionariamente en Portugal y es vigente en Portugal. Luego la modifican unas cosas, pero es la Constitución vigente en Portugal a partir de la Revolución de Oporto, cuando las masas pedían Constitución de Cádiz, ¿no? Es vigente en el Piamonte, que luego tiene una evolución, pero las masas también, los liberales, supongo que por ahí estaban las logias metidas en eso. Queremos Constitución de Cádiz, queremos Constitución de Cádiz. No estaban pensando en lo bien que está redactado el 242 o el 291, estaban pensando que eso era el símbolo, el mito liberal que se podía defender. Está vigente en el reino de las dos Sicilias, es inspiradora unos años antes, profesores discuten, pero últimamente lo vuelven a afirmar, de la Constitución noruega de Eidsvoll, inspiradora directa. De alguna manera inspira también una Constitución sajona que es reprimida enseguida. Eso en Europa. Y en América, pues la influencia es que es copiada en una primera Constitución efímera mexicana, republicana, pero que copia preceptos directos, y sobre todo que los diputados americanos de las Cortes de Cádiz, que fueron un porcentaje enorme y que fueron presidentes de las Cortes, porque era presidencia mensual, muchos de ellos, adquieren un gran prestigio y al volver y al mezclarse ya en las guerras de la emancipación, son los que dan el tono, son los que dan las costumbres parlamentarias que se habían establecido en Cádiz. Por tanto, esa es la influencia extraordinaria en América. Pero no es solo eso. Hay otro fruto de las Cortes, que es la obra legislativa, inmensa. Si ustedes se dan una pequeña vuelta a unos 500 metros y van a la Plaza de España, hay un gran monumento, que es el de la Constitución 12, que se erigió cuando el primer centenario. Y en ese monumento leerán la obra legislativa
y por eso yo no la tengo que explicar en detalle, pero esa obra legislativa es ingente, ingente. Se abolen los señoríos jurisdiccionales, se establece la libertad de la imprenta, y eso tiene un cambio revolucionario en España. La libertad de la imprenta, que además se aplicó al pie de la letra. Se establece en varias disposiciones la libertad de comercio, esa libertad de comercio que los liberales creían que iba a incrementar la riqueza y en cierto modo lo hizo, aunque luego se restringió. Se establece, por otro decreto, la libre colegiación de abogados. Sobre esto podíamos hablar, pero en fin, dejan de ser numerus clausus los colegios de abogados y, por decir la última, se abole la Inquisición. La Constitución no lo hace, pero en un momento posterior, en 1813, queda abolida la Inquisición, con un debate previo interesantísimo, que se puede leer. De manera que, en cuanto a programa legislativo, se establecen las diputaciones, se establecen las provincias, se establece la planta judicial de la que antes hablé. El desarrollo de ese programa en distintas situaciones políticas determinó el discurso político, el programa político de todos los partidos liberales durante el siglo XIX. Las vicisitudes de España hacen que se aplique con retraso. Y cuando ya en la Restauración Alonso Martínez intenta llevar a cabo uno de los mandatos de la Constitución del 12, unos mismos códigos regirán en la monarquía, tratando de hacer que esto sea verdad para el Código Civil y que tuviéramos un Código Civil único, ya hay unas fuerzas políticas que han nacido distintas. Ya el liberalismo no es el discurso prevalente, ya está ahí el socialismo, que luego va a transformarse y ser fuerza de gobierno, y ya está ahí en España los nacionalismos periféricos. Y son los nacionalismos periféricos presentes en las Cortes los que el Código Civil único no, tenemos nuestras profesiones y sale esta fórmula que tenemos, una parte sí pero otra parte no, y los derechos forales y tal, que ahora está llevando en la actual situación autonómica a que se estén promulgando códigos civiles en otras regiones y la unidad del derecho civil se esté perdiendo. Y termino diciendo que España tenemos muchos momentos negros, reales. Otros países los tienen también. Figúrense ustedes si nosotros tuviéramos la noche de San Bartolomé francesa o las luchas de religión en Alemania o en Inglaterra con las atrocidades que se hicieron. Bueno, nosotros tenemos las nuestras, pero tenemos además la leyenda negra, que exacerba esa parte negra de nuestra historia. Y eso es así y nos perjudica mucho y está elaborada de hace mucho tiempo y resurge mucho en cuanto pasa algo negativo en España. Tenemos la obligación de tener, como todos los países, una leyenda dorada. Pues esta etapa gaditana de un cierto consenso, de una revolución pacífica, guerra había, pero era una guerra que no tenía nada que ver con eso, de una Constitución que tiene ese prestigio, que es aplicada directamente y luego inspiradora de otras, de un programa liberal que se desarrolla luego durante un siglo, pues esa podía ser y debía ser una de nuestras épocas doradas. Y si tenemos leyenda negra, hagamos de este episodio importante y fecundo una parte de nuestra leyenda dorada. Y a ello quiero contribuir con mis palabras preliminares de hoy. Perdón si me he extendido y luego seré más breve. Muchas gracias. Tiene la palabra don Gregorio Pérez Balbón. Muchas gracias, querido Carlos, querido presidente, queridos señores decanos, querido Eugenio, todos los señores que están aquí, señor alcalde o señores alcaldes. La verdad es que la intervención de mi amigo, al que quiero también, en fin, recordar con todo el afecto de nuestra vieja amistad, a José Pedro Pérez Llorca, no me libera de decir algunas cosas complementarias de lo que él ha dicho muy exhaustivamente. Las mías van a ser casi telegráficas y la primera es que ya lo he señalado antes en la radio, la paradoja que supone
la Constitución de 1812 entre un alma clandestina y oculta de influencia francesa y una proclamación de esos antecedentes castellanos y aragoneses, que en realidad no es más que un intento de integrar a esas dos almas de España que empiezan entonces. Entonces empiezan las dos Españas. La España de la Constitución, que es de intelectuales y también de un sector del pueblo, y la España que se expresa en la Universidad de Cervera años más tarde, cuando se toma el acuerdo, lejos de nosotros, dirigido a Fernando VII, lejos de nosotros, Señor, la funesta manía de pensar, o cuando un grupo de madrileños, y me avergüenzo de que yo pertenezco a esa estirpe de los madrileños, quitan los caballos y tiran de la carroza del rey al grito de vivan las caenas. Pero la verdad es que la influencia que ha señalado José Pedro Pérez Llorca es cierta. Para no, digamos, ensoberbecernos demasiado, hay que decir también que había antes dos precedentes: la Constitución de los Estados Unidos, que era puramente procesal hasta que llegan las 10 primeras enmiendas en 1791, donde ya entran el due process of law y algunos otros elementos, y las constituciones francesas sucesivas, que la primera todavía monárquica de 1791 como consecuencia de la Revolución Francesa, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo último artículo, recuerden ustedes, es muy importante porque es donde se dice aquello de que cualquier país que no tiene reconocidos los derechos ni establecida la separación de poderes carece, n'a point, dice en el texto original, carece de Constitución. Pero nuestra Constitución tiene una serie de elementos muy modernos y muy importantes. Yo creo que hay que señalar sobre todo dos, que es la soberanía nacional y la separación de poderes. La soberanía, que es un concepto que introduce en la historia de la cultura Juan Bodino, uno de los políticos franceses del siglo XVI, en sus 6 libros de la República. La soberanía era, en el estado absoluto, del rey como titular y estaba además por encima de las leyes. Y una de las líneas enormes de evolución de la humanidad, del mundo moderno, del individualismo del mundo moderno, es precisamente esa evolución hacia una soberanía que pasa a ser soberanía nacional. Entonces, todavía la idea de nación era la idea que tan extraordinariamente refleja en su magnífico libro sobre el tema el profesor Álvarez Junco. Y luego ese concepto irá deteriorándose y hasta que se establecen otras dimensiones, otras ideas de soberanía que incluyen dentro de sí, por ejemplo, la idea del enemigo sustancial que había que exterminar y con el que no se podía convivir, de los nazis, de los fascistas, de los franquistas y, por otro lado, de los marxistas, leninistas, estalinistas en la Unión Soviética. Y eso hace que el concepto de nación tenga que ser reelaborado después de la Segunda Guerra Mundial, con una gran influencia precisamente de aquellos que más habían enturbiado ese concepto, que eran los alemanes. Y por eso resulta un poco sorprendente que nosotros, en 1978, mantengamos la terminología de soberanía nacional. Si ustedes ven las Constituciones 78, mantenemos el término de soberanía nacional. Es que no sabíamos nosotros que eso ya había cambiado, que ya entonces se hablaba, pues, en todas las constituciones posteriores a la Primera y sobre todo a la Segunda Guerra Mundial, se hablaba de soberanía popular o simplemente de soberanía. Es que éramos tan ignorantes como es para no saber eso. No dimos puntada sin hilo, porque lo que nosotros, el mensaje que lanzamos vinculado a ese tema y vinculado al tema de la lengua, es que en 1978 no había más que una única nación soberana, que era España. Una única nación soberana, que era España. Y que podía haber, e incluso pues en algún momento hablamos, y yo lancé aquella idea,
que en algún tiempo prosperó y luego después quedó un poco más oscurecida, de España como nación de naciones y de regiones, que puede coexistir con la existencia de naciones culturales, como puede ser porque tienen una cultura, además de la castellana, que la tienen todas esas culturas, y muy importante, una cultura en otra lengua diferente del castellano, que yo el término lengua propia que aceptamos todos, yo creo que es un término impropio, porque la lengua propia de Cataluña es el catalán, pero es también el castellano, y también en el País Vasco, aunque las provincias vascongadas difícilmente se pueden integrar en una idea de nación, y sobre todo donde yo creo que el tema está más claro de todos es en Galicia. Pero mantuvimos la soberanía nacional para que quedase claro que no había más que un solo soberano y que, por consiguiente, reconocer que cuando el concepto de soberanía se introduce en la historia de la humanidad, que en nuestro país coincide con el reinado de Felipe II y que luego va a evolucionar, como se ha señalado antes, a través de la Constitución de 1812 a la soberanía del pueblo nacional, entendida como soberanía del pueblo. En España nunca ha habido más que dos soberanos. No ha habido más soberano que el rey primero y la nación después. Y ninguno de los fragmentos de Estado que han existido y que han pretendido a lo largo de la historia, digamos, proclamarse con una identidad propia, ninguna de esas realidades ha tenido nunca una idea de soberanía propia, porque del tema de soberanía no se puede hablar cuando existía autonomía de los reinos antes de los reyes católicos, sino que eran otros temas y donde el derecho era lo que había que buscar como justo en el caso concreto. No existía la idea de la vinculación del derecho con la ley, como empieza a ocurrir ya con el mundo moderno y como aparece claramente, por ejemplo, en Cádiz, como ya también se ha dicho, y por consiguiente que esas reivindicaciones de separación yo creo que carecen de cualquier posibilidad de prosperar y, como decía Ortega, como el esfuerzo inútil conduce a la melancolía, conviene señalar muy claramente esa idea de que, y por consiguiente, si hacemos alguna reforma de la Constitución, en este tema no voy a hablar de los demás, del 78, pues habría que suprimir todos los artículos que se refieren al acceso a la autonomía, porque la autonomía ya está alcanzada en todas las regiones y nacionalidades de España, en un café para todos, que a esos sectores no les suele gustar, pero que es hoy ya la realidad que se ha impuesto, y esos artículos había que sustituirlos por un artículo con dos párrafos, uno largo que dijera, que describiera cuáles son las comunidades autónomas, empezando por las más antiguas, que es el País Vasco y Cataluña y todas las demás, y incluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, que eran ya españolas cuando ni siquiera estaba soñado que pudiera existir 300 o 400 años más tarde el reino llamado de Marruecos. Y luego con un segundo párrafo que dejase claro eso que yo he dicho antes, que esa lista es una lista inamovible. Claro, los textos constitucionales, la realidad los puede cambiar, pero desde luego, desde el punto de vista de la Constitución española no cabe separaciones y sobre todo hay que aclarar a aquellos que se quieren separar, que es muy respetable, siempre que lo hagan defendiéndolo sin violencia. Hay que recordarles que jamás la Unión Europea, esa especie de sueño de pensar que el País Vasco, independiente de España, va a ser recibido con los brazos abiertos en la Unión Europea, pues hay que aclarar que eso es un hecho imposible. Y yo creo que ese es el mejor homenaje que podemos hacer en las conmemoraciones constitucionales y que debemos tener muy presente esta Constitución de 1812, donde no hay una declaración de derechos, pero donde hay algunos derechos, ya se ha dicho aquí, la libertad de imprenta,
el derecho de propiedad, las garantías procesales, pero a mí lo que me parece más moderno de todos es el reconocimiento del derecho a la educación pública en la Constitución del 12, que luego, sin embargo, en nuestro país eso sufre muchísimo porque está contrapuesto a una de las ideas peores que tiene la Constitución, que es cuando se dice que la única religión verdadera es la religión católica, como si eso tuviera que tener un refrendo constitucional. Y el sistema electoral, que es muy complicado. Y, como he dicho, ahí surgen las dos Españas ya. Y terminaría diciendo que es verdad, el profesor don José Pedro Pérez Llorca ha señalado las razones de la promulgación y publicación el 19 de marzo de 1812. Pero también habría que decir, en relación con la de 1978, que tuvimos mucha precaución, porque la Constitución, el texto último definitivo después del referéndum, después de la aprobación en las dos cámaras por separado, después del referéndum, ya el último texto se aprueba toutes chambres réunies, como dicen los franceses, con las dos cámaras juntas, el 27 de diciembre de 1978. Y lo lógico es que hubiera sido la Constitución del 28 de diciembre de 1978. Pero ahí fuimos previsores. Fuimos previsores no solamente la astucia de José Pedro, que era habitual en aquellos tiempos, sino de todos nosotros, evitamos que nos llamasen la Constitución de los inocentes. Y por eso es la Constitución de 29 de diciembre, que es, como ustedes, juristas, deben reconocerla. No es ni la del 6 de diciembre, es la del 29 de diciembre de 1978, que es cuando se ordena, cuando se publica en el castellano y en las demás lenguas españolas. Y una última observación también sobre la pulcritud con la que trabajamos los temas de las lenguas. Claro, nosotros dijimos que el castellano era la lengua española oficial del Estado. ¿Y por qué dijimos el castellano? Hay países de América donde se habla del castellano, pero otros donde se habla del español, y aquí en nuestro país se habla indistintamente del castellano o del español. ¿Pero por qué dijimos el castellano? Para que quedase claro que en el párrafo segundo íbamos a decir que las demás lenguas españolas podían ser igualmente oficiales en las comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos, si lo establecían sus estatutos. Es decir, que ahí también se hizo dando una clarísima prueba del sentido de unidad que queríamos reconocer y que no era contradictorio, ni mucho menos, con el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Muchas gracias. Segunda intervención de don José Pedro Pérez Llorca. Bueno, vamos a ver. Yo es que me habían dicho que hiciera dos partes. Yo, en primer lugar, querría decir que estoy de acuerdo básicamente con lo que dice Gregorio, el profesor Peces Barba. La primera vez que yo redacté un texto normativo o intenté redactarlo fue cuando yo estaba en primero de Derecho y Gregorio estaba, creo que en tercero, y me llamó a su casa en la calle Bárbara de Braganza, donde tenía también su padre, que conocí, el despacho, y estábamos redactando algo para las elecciones universitarias, que luego nos presentamos y ganamos, y luego hubo unos sucesos. Y debo decir que yo entonces estaba más a la izquierda de Gregorio, luego las cosas han cambiado en nuestra evolución respectiva. Y allí empecé a redactar un texto y Gregorio me dio alguna pista, porque claro, él sabía más que yo entonces, y ahora también, pero entonces tenía justificación. Y desde entonces, pues la verdad es que hemos tenido una amistad algo intermitente, y lo que se me venía a la atención cuando lo he oído hablar ahora es que si hiciera una reforma y nos llamaran a Gregorio y a mí, que no nos va a llamar nadie, para redactarla, a lo mejor sería más fácil que nos pudiéramos de acuerdo.
Ya con otros no lo sé, Pero, en fin, de la Constitución del 78, que es la resultante de una experiencia constitucional frustrada en España, hemos tenido, según se cuenten, 10 o 11 constituciones y todas terminan mal hasta ahora. La Constitución del 78 y el proceso constituyente ofrece, en mi opinión, los siguientes rasgos que han hecho que tenga un relativo éxito hasta ahora. Si ustedes estudian la historia constitucional española verán que siempre viene, salvo en Cádiz, que es tan especial y ya lo he relatado, las constituciones se promulgan o se establecen, se elaboran después de un vuelco previo, un acto revolucionario, algo ha pasado, una algarada, lo que sea, hay un vuelco, en ese vuelco cambia por completo la situación política, unos se van, generalmente se van fuera de España, otros vienen, generalmente de fuera de España, el fenómeno del exilio recíproco. Se hacen o no elecciones, pero incluso cuando se hacen elecciones en medio del fervor revolucionario de los que han ganado. Y se tienden a hacer constituciones, y habría que matizar mucho entre ellas, menos consensuales y más de los que triunfan. Por lo cual esas constituciones tienen asegurada una vida corta, porque en el pendularismo de nuestra historia luego puede venir otra situación y otra vez se pasa lo mismo, unos se van al exilio, otros vuelven del exilio. En el caso de España se partió de unas elecciones que fueron unas elecciones libres e indiscutidas. En España ha habido muchas elecciones y no todas fueron indiscutidas en sus resultados. Las elecciones del 77 lo fueron, porque se había pactado además el sistema electoral entre el entonces gobierno y la entonces oposición democrática, lo cual hay una cultura del pacto importante en un asunto como este. Yo creo que también influyó, aunque yo no quisiera que con ello, Gregorio y yo nos diéramos importancia, pero incluyó el método parlamentario aplicado en el sentido de no redactarla una comisión en régimen abierto, como se había dicho en otras ocasiones, sino nombrar una ponencia con presidencias rotativas y que operaba de manera entre secreta y discreta según los casos, lo cual permitía un método de trabajo que no detallaré, pero que permitía ir avanzando, dejando temas marcados, en fin, cosa que coram populo no habría sido posible. Nosotros, siempre amanuenses de aquello, reflejábamos un consenso social preexistente. Un consenso social preexistente derivado, aunque había un mensaje claro entonces, porque memoria sí había, olvido no había, había una obsesión porque no se iniciara nada que repitiera el horror de la guerra civil, pero estaba presente el recuerdo. Lo que pasa es que operaba en ese sentido. Siguiendo los versos de un argentino aplicados a una situación similar, yo diría que no nos unió el amor, sino el espanto a que volviéramos a esas terribles andadas. Y ese consenso social que percibíamos y que nos lo decían y que se escuchaba por todas partes, pónganse ustedes de acuerdo, venía de que en los no gracias a la dictadura, pero en fin, en los años de la dictadura, pues se creó una clase media que no existía en los años 30 y que conformó también el sustrato social de todo aquello. Venía de que la institucionalidad del régimen anterior, de la dictadura, en su afán por prolongarse, modificándose, pues nos había dejado la figura del rey. Y la figura del rey, que venía de la institucionalidad anterior, es el que realmente, con una voluntad clara de llegar a donde llegamos, es el motor del cambio y es el encauzador del cambio, y con otra persona en esa institución, otra manera de hacer las cosas. Y luego, comparándonos también con los años 30, teníamos a Europa. La Europa de los años 30 era una Europa espantosa, porque ahí lo que estaba de moda era no ya el socialismo, sino el comunismo llevaba al estalinismo, que era una fuerza actuante en Europa, eran una fuerza actuante e incluso ideológicamente actuante los fascismos, de manera que la democracia liberal se quedó refugiada en Inglaterra, en Francia, hasta donde pudo y poco más. Los vientos que soplaban en torno a España durante los años 30 fueron vientos
de extremismo, incluso de guerras civiles en otros países europeos. Y eso, afortunadamente, fue todo lo contrario. La Europa que había en los años de la Constitución era la Europa de la entonces Comunidad Europea, era una Europa entonces próspera, pacífica, democrática, libre, y que dentro de ese consenso social difuso era el modelo al que queríamos ir. Hay que hacer algo como ellos, y algo como ellos hicimos. Yo me querría referir también, para cerrar, a estos asuntos que ha hablado Gregorio. Siempre ha sido un problema tremendo el de la estructura territorial de España. Y, bueno, yo creo que en España, como en todos los países complejos, hay factores de integración y factores de no integración o de desintegración. Nosotros quisimos hacer de la Constitución un factor de integración. De integración porque, dando cauce a unas reivindicaciones tradicionales y legítimas hasta un punto, pues pusimos en marcha este fenómeno que me llevaría mucho trabajo, mucho tiempo contar cómo se hizo. Frente a los fenómenos de desintegración, la Constitución quiso ser integradora. Y la verdad es que tal como están las cosas ahora en este terreno, pues yo, al menos, me van ustedes permitir que yo me pregunte si no estamos asistiendo a un fracaso de lo que quiso ser el esquema constitucional de autonomías amplias en un orden más o menos asimétrico pero ordenado y Estado fuerte e integrado. Y yo quizás, cuando la releo, pienso si no fui yo un ingenuo, y Gregorio también, cuando afirmábamos que todo esto se hacía con el fundamento de que España era la patria común e indivisible de todos los españoles. Me atenazan dudas de si esto va a terminar así o no. De manera que lo que yo quería decir es que, refiriéndome a Horacio, mutato nomine de te fabula narratur. Los constituyentes, es decir, si cambiando los nombres se está hablando del mismo asunto. Y los constituyentes del 12 querían asentar la libertad y otras cosas, pero fundamentalmente asentar la libertad al servicio de España, en España y para España. Y optaron por el centralismo. Nosotros queríamos también asentar la libertad y otras cosas, pero yo me centro en la libertad en una España. Y lo queríamos hacer realmente la libertad para los españoles, la libertad de España, la libertad en España y la libertad para España. Si este recorrido, si esta película, que empezó en 1977, 78, terminara, como ahora parece que puede terminar, con una España fragmentada y con procesos independentistas, pues desde luego nosotros, o por lo menos yo, nosotros habríamos fracasado. Por eso lo que hay que hacer es evitar que a eso se llegue. Y muchas gracias. El profesor Peces Barba tiene la palabra. Muchas gracias. Siempre en la vieja relación de amistad entre José Pedro Pérez Llorca y yo, siempre ha sido más pesimista que yo. Yo creo, y comprendo su preocupación, pero yo creo que no es ninguna novedad. Ese es el problema de España en relación con este tema desde hace siglos. Desde que el conde duque de Olivares se encontró al tiempo con el levantamiento de los catalanes, que por cierto celebran, que yo creo que es un signo, siempre sus fiestas llamadas nacionales por derrotas, y los portugueses. Entonces se tomó una decisión que fue dejar a los portugueses y
quedarnos con los catalanes. Yo siempre digo en broma, ¿y qué hubiera pasado si nos quedamos con los portugueses y dejamos que se vayan a los catalanes? Igual nos hubiera ido mejor, pero en fin, como eso ya es agua pasada, no se puede... bueno, hubiera habido un problema gordísimo, que no hubiera podido haber los partidos de fútbol Madrid-Barcelona, que eso, claro, es siempre muy importante. Pero en fin, dicho esto, yo soy mucho más optimista que José Pedro Pérez Llorca y creo que es imposible que se produzca una situación de ese tipo y es imposible que vayan a producirse esos efectos tan negativos. Pero yo quería... Vamos a dejar que salgan los que tienen que salir y ya está. Yo quería solamente, para cerrar mi intervención, hablar de dos temas. Un primer tema, que es el tema del tiempo del olvido, que aquel fue tiempo del olvido, porque no estábamos para otra cosa. Y me gustaría decirlo con unas hermosas palabras de Paul Valéry, que estando en el Marruecos español, en una estación de ferrocarril, dijo aquello de «Quelle belle langue, celle qui en un seul mot inclut l'attente et l'espoir». Qué hermosa lengua aquella que en una sola palabra incluye la espera y la esperanza. Título, por cierto, de otro hermoso libro que le recomiendo a ustedes del gran Pedro Laín. Fue el momento del olvido, ahora es más bien el momento de una memoria, moderada y sensata, pero donde al menos se puedan sacar a los muertos de las cunetas, que todavía existen muchos. Pero yo lo que quería sobre todo es hacer una reflexión sobre la monarquía en 1978, siendo yo el que presenté el voto particular republicano en la ponencia y que luego mi compañero y amigo Luis Gómez Llorente defendió en la comisión hasta que lo perdimos. Y quiero decir que hay una gran diferencia entre la monarquía de 1812 y la monarquía de 1978. La monarquía de 1812 era una monarquía constitucional, donde el rey, sometido naturalmente al poder supremo del legislativo en la elaboración de las leyes, era el jefe del poder ejecutivo. Tenía un poder enorme y en la monarquía parlamentaria, que no constitucional, de 1978, el rey representa la unidad y la permanencia del Estado y no es ni poder legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Nosotros, las personas de izquierdas de este país, yo me considero entre ellas y por consiguiente soy de una familia republicana de siempre, mi padre, mi abuelo, yo mismo, pero yo creo que las nostalgias pueden ser muy peligrosas. Yo me preocupa mucho cuando veo a algunos jóvenes en cualquier manifestación que van con banderas republicanas. Me preocupa mucho porque hoy creo que la monarquía está asentada en nuestro país y hay una especie de pacto implícito entre la corona, no solamente don Juan Carlos de Borbón, sino también don Felipe y todo lo que representa la familia real y la nación, que es el que nosotros respetaremos. Y eso los socialistas fuimos los primeros que, después de haber presentado aquello, fuimos de una lealtad impecable a esa situación, que respetaremos a la monarquía siempre que la monarquía respete a la democracia y a la Constitución. Es decir, no está de más hacer esa observación, porque ha habido muchos reyes felones en nuestro país y eso se podría reproducir, aunque no parece que se reproduzca, porque yo les puedo dar a ustedes fe, por mi intervención directa, sobre todo en mi etapa de presidente del Congreso, de la escrupulosa y exquisita lealtad del rey a sus competencias constitucionales. Y él ha sido siempre en ese aspecto muy respetuoso. Y también, puesto que yo fui el que le tomé el juramento o promesa de lealtad a la Constitución al príncipe Felipe, sé muy bien también que él tiene un comportamiento igual de escrupuloso, con una cierta ventaja,
intelectual, aunque no digamos fáctica, porque el rey don Juan Carlos tiene una intuición extraordinaria, pero como él dice siempre, a mí Franco no me dejó estudiar. Y yo recuerdo que cuando estábamos nosotros en la facultad vino a hacer unos estudios de Derecho del Trabajo, yo creo que Derecho Constitucional, no me acuerdo exactamente de qué más, y me acuerdo muy bien cómo fuimos los rojos de entonces de la facultad los que tuvimos que protegerle a don Juan Carlos frente a los falangistas que le insultaban al canto de no queremos reyes idiotas, etcétera, etcétera, que era lo que ellos cantaban. Por eso yo creo que no tiene mucho sentido. Yo siempre cuento una anécdota que es muy reveladora. Un señor que ahora es el portavoz de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, don Gregorio Gordo, era concejal del Ayuntamiento de Leganés. Y cuando inauguramos el excelente auditorio de la Universidad Carlos III en Leganés y la biblioteca, iban a venir los reyes. Y entonces él montó con los comunistas de Leganés una campaña enorme de panfletos para, digamos, reventar la presencia del rey. Hasta el punto que tuvimos que triplicar los servicios de limpieza para que aquellos panfletos desaparecieran. Y cuando este señor vio por la mañana todo el pueblo de Leganés, que como saben ustedes está formado por la más alta burguesía madrileña, las mujeres y los hombres que habían pedido permiso para no trabajar y fueron a aplaudir a los reyes, y llegaron los reyes y guapa, y al rey también piropos y de todo tipo, Gregorio Gordo se fue corriendo, iba de mono de revolucionario, y se fue corriendo a su casa a ponerse el traje de los domingos y se colocó en la fila para saludar al rey. Yo creo que es muy representativo eso. Por eso hay que decir que la nostalgia no tiene mucho sentido hoy en día, y que la bandera republicana tiene que ser sustituida por la única bandera, y yo lo siento mucho porque es la bandera bajo la que luchó mi padre durante la guerra, pero yo creo que tiene que ser sustituida por la bandera constitucional, que es la de 1978. Y yo espero que en ese ámbito y con esa situación estable nuestro país tenga, y yo no soy nada pesimista, yo creo incluso que estaremos en mejores condiciones que en otras épocas, porque esta situación, como decía antes, se ha repetido. No sé cuántas veces hubo que bombardear Barcelona, y esta vez se resolverá todo sin necesidad de bombardear Barcelona. Nada más y muchas gracias. Ruego a los congresistas no se ausenten, porque despido a los dos ponentes y pasaré a recoger a los siguientes ponentes para aprovechar bien el tiempo. Gracias. No.